En la primera lectura, texto del Antiguo Testamento, el profeta nos manifiesta que siempre es difícil acoger la palabra de Dios a causa de nuestra rebeldía. Lectura de la profecía de Ezequiel. Un espíritu entró en mí y me hizo permanecer de pie, y yo escuché al que hablaba. Él me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra ti. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Son hombres obstinados y de corazón endurecido, aquellos a los que yo te envío, para que les digas: así habla el Señor. Y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de su Señor, y los ojos de la servidora en las manos de su dueña. Así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos hartos de desprecios. Nuestra alma está saturada de la burla de los arrogantes, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos miran al Señor hasta que se apiade de nosotros. El apóstol Pablo, en la segunda lectura, nos expresa que su fe le hizo descubrir que en la debilidad es en donde más se descubre la fuerza de Cristo. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, para que la grandeza de las revelaciones no me envejezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me liberara, pero Él me respondió: te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. En este pasaje del Evangelio, Jesús nos presenta la incredulidad de aquellos que más lo conocían, lo que es para nosotros una clara advertencia. De pie, hermanos, para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya.
Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Aleluya, 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 aleluya. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el hijo del carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de sanar a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. El relato del Evangelio de Marcos que hemos escuchado hoy nos cuenta un episodio de la vida de Jesús, en el que queda acuñada esta frase para toda la historia: nadie es profeta en su propia tierra. Esa frase que repetimos aquí en muchos lugares del mundo, en distintos idiomas, nace de aquí, de este episodio. Sabemos que Jesús no nació en Nazaret, nació en Belén y se crió en Nazaret, aprendiendo de su padre el oficio de carpintero, que es un nombre genérico para hablar de un artesano, de un obrero que hacía muchas cosas. También trabajaba la madera. Así José sostenía a su familia, hasta que Jesús le llegó el momento de salir de su casa y comenzar su ministerio apostólico, haciéndose conocido, famoso, rodeado de multitudes que oían su palabra y presenciaban sus milagros. Ese Jesús famoso volvió un día a su pueblo, a Nazaret, a donde se había criado. La liturgia de los judíos se parece a nuestra liturgia de la palabra. Un laico, en este caso Jesús. Jesús no pertenece al grupo de los sacerdotes de la antigua alianza. Jesús se hace sacerdote en la última cena, anticipando su cruz. Él es un laico en aquel momento, un profeta, pero laico. Y el rabino, responsable de la sinagoga, puede designar a alguien que haga la homilía. Y se lo designó a Jesús por su fama, por su buena fama, por su trayectoria de predicador y de milagroso. Y lo que leyó se entrega al que va a hacer la homilía un pasaje de la Biblia. Recuerden que para los judíos no existe el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Le entregaron el capítulo 61 del libro de Isaías, que dice así:
El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido con la unción. Él me envió para llevar la buena noticia a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos, proclamar un año de gracia del Señor. Palabra de Dios. Lo más importante es esto que dice al final, proclamar un año de gracia del Señor. Eso es lo que nosotros llamamos, tomado del Antiguo Testamento, un jubileo, como vamos a comenzar este año, proclamado por el Papa Francisco, y que tiene un origen bíblico. La palabra jubileo viene de Jabel. Jabel es el cuerno con el que se sonaba, se llamaba al jubileo. Un año de gracia, un año de perdón, un año de reconciliación, un año en que los esclavos son liberados, las deudas son condonadas, los humanos se reconcilian entre sí. Ese es el jubileo. Bueno, ya sabemos que los nazarenos no creyeron en la predicación de Jesús. A pesar de que lo admiraban, sabían los milagros que había hecho, sabían que era famoso en toda Galilea y que reunía a multitudes. Y las cuestiones que se planteaban eran muy humanas. ¿Acaso no es el hijo del carpintero? De este carpintero humilde, de esta familia humilde. ¿De dónde saca esta sabiduría? No ha ido a la universidad. Es hijo de un operario, de un obrero, de un artesano. No puede ser el Cristo, el Mesías. La primera lectura del profeta Ezequiel, de la que Jesús va a tomar esta expresión hijo de hombre. Jesús solamente en los últimos momentos de su vida delante del Sanedrín va a aceptar ser el Mesías, lo va a reconocer públicamente. Cuando el sumo sacerdote le pregunta, ¿tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y Jesús responde con esa palabra sagrada, Elohim, yo soy. Y entonces el sumo sacerdote se rasga las vestiduras. Antes de ese momento sublime, Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Esta expresión que hemos escuchado hoy en el libro del profeta Ezequiel dice lo siguiente: Hijo de Hombre. Y en este caso no está referido directamente a Jesús, sino a todos los profetas. ¿Y dónde están los profetas? Y tendríamos que ser nosotros. Es algo que tal vez cuando nos bautizaron y a lo largo de nuestra vida no supimos. Cuando nos bautizamos, nos bautizaron, fuimos hechos profetas, sacerdotes y reyes en Jesucristo, con ese nuevo nacimiento. Hijo de hombre, dice el profeta Ezequiel, yo te envío a los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Son hombres obstinados y de corazón endurecido, aquellos a los que yo te envío, para que les digas, así habla el Señor. Y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ustedes. Palabra de Dios. Y a veces también, volviendo al tema de la profecía, casi siempre hemos creído que profetizar es anunciar el futuro. No, profetizar es sobre todo denunciar el presente, como los grandes profetas que murieron, como Monseñor Sueldo, como Monseñor Arnulfo Romero, como los mártires de La Rioja y otros más en nuestro país.
y en otras partes del mundo. No solamente anunciaron la verdad para el futuro, sino la injusticia del presente. Y cuando nosotros no hablamos, o ni siquiera nos tomamos el trabajo de discernir la verdad, no somos profetas, ni siquiera somos seres humanos, porque Dios nos ha dado inteligencia para reconocer o discernir entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. Y voy a poner un ejemplo que a todos nos duele y espero que nos siga doliendo siempre. El caso del niño Loan. Cuánta cosa se dice, cuánto se habla, y todos son expertos. Y los periodistas y los que saben de derecho y etcétera, etcétera. Y sabemos que donde hay mucha mentira y mucha suciedad es muy difícil descubrir la verdad. Pero eso no solamente pasa en el caso Loan, pasa en todo, en el mundo de la política, de la economía y también de la iglesia. Hoy hay en la iglesia un cisma latente. No me sale el nombre, el cardenal que ha sido excomulgado hace una semana, porque se ha opuesto al Concilio Vaticano II y a todos los papas del Concilio Vaticano II, como las monjas clarisas de, ¿cómo es el lugar? Bueno, de España. Esto pasa hoy mismo pasa, en este tiempo. Dentro de la misma Iglesia Católica hay estas divisiones. El cardenal Viganò, que ha desafiado públicamente al Papa, tratándolo de usurpador. Para él el Papa es un usurpador, una elección ilegítima, dice. Cosas como estas que se oyen en el siglo XXI. Y también las monjas de Belorado, ese es el lugar, que no reconocen la autoridad del Papa. Bueno, nosotros los reconocemos, pero no sé si plenamente vivimos la verdad del Evangelio. No solamente basta con venir a misa y escuchar la palabra de Dios, tenemos que ser los profetas de nuestro tiempo. En esto de discernir la verdad cotidiana, no tanto las grandes verdades reveladas que ya están reveladas. El problema está en la aplicación concreta de la verdad revelada a nuestra vida. Porque si no somos, no sé si hipócritas, pero por lo menos incoherentes. Digo una cosa y hago lo contrario. Y volviendo al caso de Loan, para usar un mal ejemplo, muchos de estos personajes que están procesados por trata de personas, hacen lo que se dice graciosamente lo que hace el tero cuando pone un huevo. Pone un huevo en una parte y grita en otra parte. No, Loan parece que le pasó esto, pero no le pasó esto, le pasó otra cosa. Y muchas veces en nuestra realidad cotidiana, tenemos que saber si no nos hacen el juego del tero o si nosotros no hacemos el juego del tero para confundir la realidad y la verdad de todos los días. Por eso, mis hermanos, el Evangelio es siempre actual. A Jesús no lo aceptaron porque era hijo del carpintero y no pertenecía a la alta sociedad. Y nosotros también, por motivos X, no aceptamos la verdad plena, al menos en la práctica. Pidámosle a Jesús que en nuestra vida haya coherencia y que esa verdad que proclamamos con los labios se vea también en nuestra vida. Que así sea.